Dios les bendiga, hermanos y amigos oyentes. Damos gracias a Dios porque una vez más nos da la oportunidad de llevar a cabo un video más. El estar navegando en las Escrituras nos lleva a nosotros, hermanos, a conocer más acerca del Señor. Estar viendo estos capítulos del libro de Mateo es algo que va cimentando nuestra fe cada vez más, ayudando a que cada uno de nosotros, si teníamos una esperanza, esa esperanza sea aún más fuerte de lo que esperamos, lo que creemos, de lo que pedimos, de lo que necesitamos. Vamos a entrar a la Mateo capítulo 8, donde ya estuvimos hablando acerca del leproso, cómo el Señor Jesús estuvo haciendo varios milagros, y el entrar al libro de Mateo y estar viendo paso a paso lo que el Señor Jesús hizo, esto es una gran enseñanza para nuestras vidas. Ahora veremos a Mateo capítulo 8, versos 7 al 10. Veamos lo que dice la palabra de Dios, cómo el Señor Jesús quedó asombrado por las palabras de un hombre. Veamos qué dice Mateo 8, 7 y 10 al 10. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre de baja autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Algo que asombró al Señor Jesús fue las palabras de este hombre. Solamente di la palabra. Él sabía, al decir esto, hermano, el centurión sabía la autoridad de Jesús. Después de sanar a aquel leproso, se presenta ante Jesús este hombre, el centurión. Un centurión es un encargado de 100 soldados romanos, un hombre romano que creía en la enseñanza hebrea, quien había desarrollado una amistad y una relación que no era muy común que se diera en aquel tiempo, pero él había tenido, hermano, ese placer se dignó más bien de tener una amistad con su siervo. De tal manera que cuando éste se enferma, el siervo se enferma gravemente. Podemos ver la necesidad, la angustia de este hombre y esa necesidad de ir a buscar a Jesús. El siervo se enferma gravemente. Este hombre se preocupa y trata de hacer todo lo que está a su alcance para ayudarlo. Suponemos que esta relación ha sido de frutos largos años de trabajo de aquel siervo que estaba sirviendo a su Señor. Y por lo que vemos aquí, lo hacía con diligencia, lo hacía con eficacia, cumplía sus funciones, al grado que el centurión se preocupaba por él. El centurión, hermano, por lo visto había sido impresionado por el carácter, por el trabajo de este hombre, su siervo. Y la estima que le profesa es muy inusual. Le decía hace un momento, tal vez se dignó él en hacer esto, porque era muy inusual en una sociedad donde el sirviente, hermano, cae enfermo, podía ser desechado y prácticamente reemplazado. Eso era lo que hacían con la gente, con los servidores, con los esclavos en aquel tiempo.
Observemos el versículo 6, lo que dice la palabra de Dios. Dice: Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. No sabemos la magnitud del dolor que estaba sintiendo este hombre. Estaba enfermo, tal vez estaba a punto de morir. No se necesita ser médico para darse cuenta de que el caso era desesperante, a tal grado que el centurión tuvo que ir a buscar a Jesús. La enfermedad había progresado a punto de que este hombre tal vez ya estaba moribundo. Notamos aquí tres cosas en esta situación. El siervo estaba postrado. Aquel que antes trabajaba con diligencia, con prontitud, ahora estaba postrado en casa. Pero noten que dice algo más, que este siervo estaba paralítico. Es obvio, hermano, que el individuo que aquí nos muestra la palabra de Dios no puede caminar. Está entendido que este hombre está sobre un lecho, sobre una cama, y está esperando un milagro hasta que Jesucristo hiciera el milagro en él. Notamos también, hermano, que estaba con terribles dolores. Estaba atormentado, es decir, que este hombre sufría desesperadamente. Y esa expresión que se traduce como atormentar, hermano, atormentado de dolor, es que era un dolor muy fuerte, un dolor insoportable. Este hombre, hermano, estaba enfermo, paralizado, en medio de un grito de dolor, casi agonizando. Posiblemente estaba este hombre. Desde el punto de vista médico, creo que este hombre tenía una enfermedad, probablemente pudiese ser infecciosa, que lo había dejado paralítico y a punto de morir. Podría tener tal vez alguna enfermedad que le causaría la muerte, una enfermedad incurable. Lo que vemos aquí es que este hombre estaba postrado en cama, estaba paralítico y estaba atormentado. El hecho de que estuviera muriendo este hombre podría significar, tal vez, no sé, alguna insuficiencia respiratoria, es decir, un problema de mantener la respiración. Se ven muchas enfermedades, hermano, de este tipo. Vamos a regresar al relato bíblico en paralelo de Lucas, el paralelo de Lucas, hermano, en los evangelios, respecto a esto que estamos viendo. En Lucas capítulo 7, verso 3 al 5, dice la palabra de Dios: Cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con insistencia, diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y él mismo nos edificó una sinagoga. Este centurión, hermano, realmente era un hombre extraño. Un centurión era un romano, a cargo de 100 soldados, un soldado romano con un rango superior. Pero lo asombroso de esto, hermano, es que este hombre respetaba la religión hebrea. No solamente era bondadoso con los hebreos, dice la palabra del Señor aquí, hermano, a tal punto que les había edificado una sinagoga. Por eso le decían al Señor Jesús, le rogaban con insistencia. Le decían que era digno de que le concediera eso que él pedía, porque amaba a la nación hebrea. Les había edificado esa sinagoga
de lo que habla el libro de Lucas. Este hombre, hermano, jamás hubiera pensado que ese hecho pudiera servir como argumento para sus amigos judíos, como para alcanzar alguna gracia especial por parte de Jesús. Ese Mesías que estaba en aquel lugar iba a darle un privilegio a este hombre. El Mesías prometido estaba presente. Este hombre edificó un lugar de estudio religioso, una sinagoga, hermano. Este hombre era bondadoso y fue un constructor. Este hombre, en lugar de ser un destructor, fue un constructor, perteneciendo a la nación romana. Porque en la Biblia hay otros que fueron destructores, como lo fueron Sechem, Sanbalat, Tobías, personas que estaban prontas a destruir y a dividir. Observamos con delicadeza que los judíos le insistían al Señor que el centurión era digno de que algo se le concediera, porque había obrado siempre con una buena voluntad. Si relacionamos, hermanos, las narraciones de Mateo y de Lucas, vemos que la secuencia de lo que sucede parece ser así. El centurión manda a sus emisarios. Jesús se dirige a una casa y aquel lo encuentra ya acercándose a la casa y le dice la famosa frase, y digo famosa frase porque hoy en el mundo cristiano lo conocemos, hoy en el mundo cristiano lo decimos, lo predicamos, lo hablamos, di la palabra y mi criado será sano. El Señor Jesús tenía un poder, hermano, tan grande, infinito, soberano, que simplemente con decir la palabra se podía cumplir el deseo del centurión. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios, con ese poder y con esa soberanía, hermano, con sus simples palabras, pudo crear el cielo y la tierra. Así que vemos aquí, hermano, el poder del Maestro, la fe del centurión, que pudo decirle al Señor Jesús, solamente di la palabra y mi criado será sano. Cuando este hombre oyó hablar de Jesús, envió a sus ancianos de los judíos, aquellos ancianos para rogarle para que fuera el Señor Jesús y sanara a su siervo. Observemos, hermano, que él envió a los ancianos y no fue porque él estuviera ocupado, como para no ocuparse personalmente de cumplir tal diligencia, sino porque consideraba indigno. Ese hombre se consideraba de esa manera, indigno de presentarse ante Jesús, de hacerlo así. Por eso él decía, no soy digno de que te presentes en mi casa, de que entres a mi hogar. Le dice, solamente di la palabra. Los extranjeros, hermanos, se daban cuenta de que de alguna manera el pueblo de Israel tenía un privilegio especial. El pueblo de Israel tenía un privilegio especial que no tenían los romanos. Por eso este hombre también se sentía indigno. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel siempre ha sido y siempre será el pueblo escogido de Dios. Pero usted dirá, ¿y nosotros en qué lugar quedamos? Bueno, hay una gran diferencia, hermano. Por un sacrificio, por reconocer a Jesús, por conocer al Maestro, por aceptar a Jesucristo, ahora nosotros no solamente somos pueblo, hermano. El pueblo de Israel es un pueblo escogido, pero nosotros pasamos a ser un linaje escogido por Dios. Ellos son pueblo, nosotros somos hijos, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel es pueblo, nosotros somos hijos. Un gran privilegio que el Señor nos dejó por medio del Señor Jesucristo.
Así que los extranjeros se daban cuenta de que el pueblo de Israel era un pueblo privilegiado. Por eso el romano se sentía así, de esa manera. Ellos no heredaron las bendiciones de Dios. Tenemos la historia de una mujer griega, una nacionalidad, una doble nacionalidad, era sirofenicia. Parecía que tenía por lo menos dos nacionalidades esta mujer. Se presenta como una cananea que clamaba por su hija, presa de un demonio. Recordamos que Jesús la prueba con el argumento de que los judíos tenían prioridad, por eso es que nombro esto, que los judíos tenían prioridad ante los perrillos. Y la respuesta provocó también admiración del Señor, quien se da cuenta de la fe de esta mujer cuando dice que aún los perrillos tenían derecho a recoger las migajas que caían de la mesa del amo. Pero lo sorprendente aquí, hermano, es que el Señor Jesús se asombra del centurión. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. En pocas palabras, lo que el soldado quiso decir a Jesús fue que era tan grande su poder, su santidad y su grandeza, que su hogar no tenía el protocolo que Jesús merecía, pero además también se sentía pecador e indigno, por lo cual, hermano, sentía vergüenza que Jesús entrara bajo su techo, reconociendo su santidad, el poder como hijo de Dios. Es asombroso lo que pudo haber pasado con el siervo, el gran trabajo que hizo el criado de este hombre, que pudo provocar la misericordia de su amo, de su patrón. El criado estaba enfermo y muchas veces se predica acerca de lo que Jesús hizo en el criado, en el enfermo. Pero aquí lo que asombra al Señor Jesús es la acción del centurión. Por otra parte, hermano, el centurión también dijo, porque también soy yo hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Por ese motivo reconocía que, al igual que muchos soldados estaban sujetos a las órdenes del centurión, pero él encima de él también tenía que obedecer a sus superiores. Por eso él dijo, yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad sobre mis soldados. O sea que había gente que se sujetaba a él y él también se sujetaba a una autoridad superior. De esta forma Jesús, hermano, también Jesús estaba sujeto a Dios, al Padre, pero también el mundo espiritual estaba sujeto y sigue sujeto a Jesús. Y con solo Jesús dar la orden, hermano, aquel espíritu de enfermedad que estaba atormentando al criado, hermano, lo dejaría. Por lo cual también, hermano, Dios exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en el cielo y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esa fue la labor del Señor Jesús. La fe del centurión asombró al maestro, y cuando alguien asombra a Jesús con su fe, el Señor actúa, el Señor trabaja. Podemos estar en silencio, pero nuestra fe puede estar activa. Y ahí en medio del silencio, si tu fe está activa, el Señor trabaja. En medio de la angustia, si tu fe está activa, el Señor trabaja. En medio de la alegría, también el Señor trabaja. Pero nuestra fe tiene que estar firme, como la de este hombre. Ahora veremos, hermanos, en Mateo capítulo 8, verso 14 al 17, algo que sucedió también en aquel lugar, cuando Jesús va a la casa de Pedro. Mateo 8, 14 al 17. Dice la palabra del Señor.
Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Démonos cuenta, hermano, que cómo actuaba la autoridad de Jesús. Dice que le trajeron endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se cumple la palabra de Dios. El profeta Isaías había dado una profecía 700 años después, se estaba cumpliendo. De muchos personajes en la Biblia, hermanos, nosotros no sabemos nada de sus familiares. No hay ningún versículo que nos diga que Pedro tenía una esposa, pero sí nos dice que tenía una suegra. Así que podemos concluir y podemos decir que es obvio que también tenía una esposa. La Iglesia Católica afirma que Pedro sí tenía suegro, pero que no estaba casado. Esa es su versión. No puedes tener una suegra si no tienes una esposa, o si no tuviste una esposa. Fue un hombre casado de todos modos, aunque su esposa hubiese muerto. Pero lo que nos muestra también en el libro de los Hechos es que los apóstoles andaban con sus esposas, iban con ellos a donde quiera que ellos fueran. Así que, hermanos, de estos personajes que habla la palabra de Dios, acerca de Pedro nos encontramos que él sí tenía una suegra. A pesar de que el relato es muy breve, es muy corto lo que nos muestra la palabra de Dios. Los tres evangelios, hermano, que tienen un paralelo, lo mencionan. De acuerdo con el evangelio de Mateo, este milagro sucede inmediatamente después de la curación del siervo del centurión, de aquel hombre que había dicho, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora el maestro estaba entrando a la casa de Pedro y se estaba encontrando con una situación en la cual nosotros vamos a seguir hablando, hermano, en un próximo video. Esperemos en Dios que sigan siendo de bendición para tu vida cada uno de los videos que estamos haciendo y podamos aprender, hermanos, juntamente de la palabra del Señor, una verdad que nos dejó plasmada el Señor Jesucristo y que hoy en nuestros días puede estar en nuestras manos para poder conocerla y para poder obedecerla. Que Dios les bendiga.